Bueno, vamos a comenzar, hermanos, la palabra de hoy. Vamos a estar viendo hoy Santiago 5 del 19 al 20. Y el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Extraviados de la verdad. Vamos a ver qué significa eso. Ustedes saben que el domingo pasado estuvimos viendo, si se acuerdan, 7 pecados que traen o atraen demonios a nuestra vida. Y estuvimos viendo cómo, de qué se tratan cada uno de ellos para poder identificarlos en nuestra vida. Y junto al poder del Espíritu de Dios, poder confesarlos, ¿sí? Arrepentirnos de eso que está sucediendo en nuestra vida y poder ser librados y poderle pedir a Dios que nos ayude. Cada uno tenemos diferentes áreas, diferentes debilidades en la vida, pero lo vimos con respecto a nosotros, cuando a nosotros nos afecta. Pero hoy quiero en este estudio que nosotros veamos el pecado o el extravío o las faltas que podemos tener de qué sucedería si no yo, si no mi hermano esté atravesando una circunstancia así, que se haya extraviado, que esté caminando alejado de la verdad de Dios, ¿no? Y es lo que quiero que hoy estudiemos a raíz de este pasaje. ¿Qué debemos hacer o qué deberíamos hacer nosotros como iglesia cuando vemos una persona en este estado? Cuando vemos una persona extraviada, cuando vemos una actitud que no corresponde a cómo somos los hijos de Dios o cómo es la palabra de Dios o debería ser en nuestra vida. Vamos a leer, hermanos, Santiago 5 del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Ahí estamos. Hermanos, Santiago está hablando a una iglesia. Santiago dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte, ¿qué dice? Un alma y cubrirá multitud de pecados. Estuvimos viendo desde el domingo pasado que la idea de Dios, ¿se acuerdan del frasquito que les compartí? La idea de Dios con nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, es que cada vez seamos cristianos de una sola pieza, que empecemos a crecer espiritualmente y que cada vez empecemos a vivir más lo espiritual y menos lo que éramos antes. Ese es el plan de Dios para todos nosotros, crecer a la imagen de Jesús. Y la idea de Dios es poder ya dejar cada vez menos de ser cristianos de doble ánimo, cristianos de doble vida, y es rendirnos de una vez por todas a Dios, es rendirnos de una vez por todas al amor de Dios, es rendirnos por amor y de una vez por todas a su santa palabra que nos quiere guiar siempre al buen camino. Y no que la palabra de Dios sea manipulada, torcida, para que nosotros podamos seguir arrastrándonos en la vieja naturaleza a la cual tenemos que luchar. Así que, mientras nuestro interior está en esa guerra, Dios dice que tuvo que hacer algo para que ahora nosotros podamos tener el poder, podamos tomar la decisión de elegir a Dios, de rechazar el pecado, de rechazar la oscuridad. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer para que ahora podamos no solamente ver lo espiritual, ver el reino de Dios, como lo dijo Jesús a Nicodemo, sino tener el poder ahora para decidir y luchar, decir, esto no va más en mi vida?
Dios me tuvo que dar su espíritu. Dios me tuvo que hacer nacer de nuevo. Dios me tuvo que dar, como dice la Biblia, un nuevo corazón. Ezequiel 36, del 26 al 27, esta era la promesa de la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús muriera, resucitara de los muertos, Dios nos iba a regalar la promesa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos da poder, el que nos guía en nuestra vida espiritual. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué es un corazón de piedra? Un corazón duro, un corazón que no quiere escuchar la palabra de Dios, la guía de Dios. Esto le pasaba al pueblo de Israel, que vemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Dice, os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que escuche mi palabra, y pondré dentro de ustedes mi fuerza, mi espíritu, y haré, dice, que ustedes anden en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongas, que dice, por obra. Este es un milagro de Dios en nosotros. Poder amar a Dios, poder buscarlo, poder encontrar en su palabra el camino que Él quiere para nosotros. Y este era el problema que todos teníamos. Nacemos en pecado, nacemos endurecidos, con un corazón de piedra delante de Dios. Por eso nadie busca a Dios. Si usted ve en el barrio, pregunta, nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu de Dios. Y Dios tuvo que venir a nuestra vida a romper esas cadenas, esa esclavitud, para que ahora podamos amar a Dios y seguir sus mandamientos. Pero aún así, hermanos queridos, aunque somos cristianos, seguimos teniendo esta lucha. La lucha de seguir a Dios y la lucha de seguir mis propios caminos. ¿Por qué? Porque todavía somos pecadores. Seguimos con una naturaleza que nos quiere arrastrar a alejarnos de Dios. Y estamos llamados nosotros como cristianos a poder luchar para no ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Y por eso Jesús nos dio poder, nos dio el Espíritu Santo. Y como Santiago sabía esta lucha, por eso le escribe este pasaje a la iglesia, para que la iglesia esté atento si hay un hermano que se extravía de la verdad. ¿Qué dice Santiago 5:19? Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace, ¿qué dice? Volver. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es ser extraviado de la verdad? ¿Cómo sabemos nosotros, como hijos de Dios, cuando yo o un hermano se extravía, se aleja de la verdad? ¿Qué piensan ustedes? A veces concluimos a cosas muy extremas. El hermano se extravió, no viene más. Bueno, eso sería ya la última instancia. Pero a veces nos extraviamos de otras maneras, de la verdad, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero para saber qué es la verdad, básicamente Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. Así que hay una verdad absoluta, eterna. ¿Quién es Jesucristo mismo? ¿Qué más es verdad? Lo que Jesús enseñó. ¿Qué más es verdad? Lo que Jesús vivió. ¿Qué más es verdad? Lo que Dios nos dejó en su palabra. Es la única verdad. El reino de Dios fue vivido por Jesús. Jesús nos muestra cómo nosotros en este mundo tenemos que vivir, porque Él es la única verdad. Él es la única sabiduría.
Y nosotros ahora como cristianos, como hijos de Dios, comenzamos esa carrerita. Todos los días, no. ¿Quién tiene la razón? No, Dios tiene la razón. Y empezamos de a poquito a seguirlo, a conocerlo, a empezar a experimentar lo bueno que tiene Dios para nuestra vida. Pero aún así, dice Santiago, puede haber el peligro de que algún hermano se extravíe de la verdad. Es decir, que puede pasar que un hermano se deje arrastrar por pensamientos que no son bíblicos. Puede ser que un hermano se deje arrastrar por deseos que no son bíblicos. Puede ser que un hermano se deje arrastrar por muchas cosas de este mundo, por el brillo de este mundo. Que van ¿qué? Contrarios a la verdad, contrarios a la palabra de Dios. Y Santiago nos dice, ese hermano necesita ser corregido. Así que Santiago, ante esta posibilidad de que un hermano se puede extraviar de la verdad, dice, nosotros los pastores y ustedes como iglesia tienen la responsabilidad de estar atentos cuando una persona se extravía. No solamente yo, sino también ustedes, la iglesia. Estar atentos cuando una persona se extravía. Así que, ante un extravío, dice Santiago, tenemos dos opciones. Que es que quiero que ustedes aprendan cuáles son estas dos opciones. Porque nadie está exento de extraviarse, inclusive yo. ¿Cuáles son las dos opciones que tenemos como cristianos? La primera, o en realidad la última opción, ya después de que fuimos a buscar, buscamos, hablamos, ahora vamos a ver esas opciones, pero ya la última opción sería ignorar, dejar al hermano que Dios trate con su vida y que sufra las consecuencias de su extravío. Hay un dicho que dice, los tropiezos hacen levantar los pies. Y es verdad, cuando continuamente nos tropezamos con algo, con una piedra, ¿no? Te hacen estar atento, te hacen levantar los pies. Bueno, esta es la idea que el apóstol Pablo nos deja en 1 Corintios 5:5. Esta sería ya la última opción. Cuando un cristiano endurecido ya no puede escuchar y ya es Dios el que lo trata. Dice, ciertamente yo, hablando el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este contexto de este pasaje habla de la iglesia de Corintio de un hermano que estaba en inmoralidad y no quería reaccionar ante semejante pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, ante ello, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes, toda la iglesia en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal dice sea entregado ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción del pecado, para destrucción de la carne, ¿a fin de qué? De que el espíritu sea salvo en el Señor. A veces, hermanos, en la iglesia hay tanto endurecimiento por el pecado, por la maldad, que la gente no escucha. Y Dios nos da la autoridad como pastores, como iglesia, a decir, bueno, Señor, te lo entrego, porque ya no quiere escuchar. Y Dios se va a encargar. Si es un hijo verdadero, se va a encargar de hacerlo volver. Pero antes de esta disciplina de Dios, ¿no?, tan severa a veces,
pero que es por amor, para hacernos volver. Dice la Biblia y dice Santiago que tenemos que aplicarle que la gracia, el amor de Dios en Cristo Jesús. Le hablamos al hermano que se ha alejado de la fe y de la verdad y que está en la práctica del pecado, le aconsejamos, le advertimos en amor, le recordamos las verdades bíblicas, porque mucha gente a veces se olvida de las verdades de la palabra de Dios, o a veces le enseñamos cosas que no sabe y por eso está pensando y viviendo mal. Pero dejarlo extraviado, dice Santiago, no es la opción que tenemos nosotros como cuerpo, como iglesia. Y yo les vuelvo a preguntar, como hice en un principio, ¿qué es para ustedes extraviarse de la verdad? Vimos que Jesús es la verdad, vimos que la palabra de Dios es verdad, vimos que la vida de Jesús que nos muestra en su palabra es la verdad. ¿Y qué sería para ustedes que un hermano se extravíe de la verdad? No nos vayamos tan al fondo de pensar, bueno, el hermano no viene más, se extravió. Dijimos que el extravío es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Así que un hermano se puede extraviar de la verdad cuando sigue mintiendo. Un hermano se puede extraviar de la verdad cuando todavía tiene enojo. Un hermano se puede extraviar de la verdad cuando roba, cuando hurta, o cuando hace algo indebido con respecto a los 10 mandamientos, o cuando hace algo en contra de naturaleza de Dios, como las obras de la carne. Yo le dije, anótese Gálatas capítulo 5 entero, ahí está todo el listado, obras de la carne, obras del espíritu. Cada uno lo tendría que saber de memoria. Porque cualquier cosa que hagamos es un extravío. Y Santiago dice, yo quiero que ustedes estén atentos en la iglesia si hay un hermano que se extravió de la verdad. No necesariamente tiene que ser que se vaya de la iglesia. Cuando vemos una conducta que va en contra de la palabra de Dios, ese hermano se ha extraviado de la verdad. Hay una idea equivocada que se metió en la cabeza y la está expresando a través de su boca o a través de sus obras. Y ante eso, dice Santiago, todos tienen que estar atentos. Así que ante cualquier tipo de este extravío, el principio de la gracia, de la restauración, siempre tiene que estar en la iglesia. No dejar que el hermano siga en ese extravío. Así que por amor, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos dice la palabra, corregir, guiar, enseñar y si es necesario ir a buscar. ¿Por qué? Porque esa es la actitud de Jesús. Jesús dice que vino a perdonarme. Jesús dice que vino a buscarme. Jesús llegó a mi vida con amor y misericordia y me enseñó y me sigue enseñando y tiene paciencia conmigo todos los días, me sigue perdonando todos los días. Así que no importa, hermano, si la persona que se extravió te hirió. No importa si la persona que se extravió de la verdad te hizo algún daño. La opción no es ignorar. La opción no es enojarte. La opción no es desecharlo. La opción no es alejarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque vos sos cristiano y tenés la obligación, como Jesús lo hizo con nosotros, de restaurarlo, de mostrarle la verdad. La gracia tiene el deber de buscar
de honrar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús murió por personas que han ofendido a Dios 1 millón de veces. Nosotros hemos ofendido a Dios 1 millón de veces. Y lo seguimos haciendo, aunque a veces no nos damos cuenta. Y 1 millón de veces Jesús te perdona. Te vuelve a restaurar, te vuelve a unir a Él. Así que Dios quiere que la iglesia se comporte de la misma manera, donde el perdón, la reconciliación constante con Dios y la búsqueda constante de los heridos, de los extraviados, sea mi estilo de vida. Que no podemos venir a la iglesia y si vemos una actitud extraviada en un hermano, no nos tenemos que quedar callados. Porque Dios quiere que ese hermano sea restaurado. Y ahora vamos a ver el peligro. Dice el versículo 20 de Santiago 5, dice: sepa que el que haga volver al pecador de un error de su camino, salvará, que dice, de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que, fíjense que un hermano extraviado corre peligro. Dice que corre peligro su alma de muerte. El extravío, hermanos, es algo muy serio, a lo cual Dios a veces por su gracia y misericordia nos muestra a nosotros mismos en nuestra vida a través de la predicación, a través de un culto que vemos por internet, a través de cuando oramos, a través de cuando leemos la Biblia. Dios nos muestra, pero a veces estamos tan endurecidos que no vemos lo mal que estamos haciendo. Y para eso estamos nosotros, la iglesia, para no dejar que esto siga. Pedro negó a Jesús, se alejó de la verdad, pero volvió. Vemos ahí una caída, un extravío, una restauración. Pero Judas se alejó de la verdad. Siguió alejándose de la verdad, vendió al Señor, ¿y qué le pasó? Se perdió para siempre. Y aunque Dios nos dejó escrito que eso iba a pasar, ¿quién sabe de nosotros que no pueda ocurrir esto? Dios nos libre de esto. Pero nadie sabe nuestro interior, solamente Dios lo conoce. Y si yo veo un extravío, no me puedo quedar callado, porque no es un chiste, corre peligro tu vida, tu alma, tu espíritu. Y no podemos, hermanos, dejar que eso ocurra, ni en mi vida, ni en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual corre peligro. Todos acá, o la gran mayoría, han experimentado mis correcciones. Creo que casi todos. Y si alguno todavía ya le va a llegar, porque a mí también me corrigen. Pero gloria a Dios, hermano, que tenés un pastor que te está atrás y te corrige y te guía y te dice: no, acá no vas a salir bien de acá. Te vas a lastimar en este lugar. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la verdad, esto quiere decir que primero estuvimos o fuimos llevados a un terreno santo, porque nosotros éramos pecadores. Vivíamos en la oscuridad, en el terreno de Satanás. Bueno, Dios nos sacó de ahí y nos trasladó bajo su Hijo y bajo un terreno, bajo una esfera en el cual nosotros tenemos que vivir, que es la vida cristiana, es terreno santo, ¿no? Pero luego, ¿qué? Cuando nos extraviamos, ¿qué es? Poner un pie otra vez en el terreno del enemigo
Y no solamente eso, sino a propósito. Porque a nosotros se nos mostró la verdad. Y cuando nosotros ponemos un pie en el otro terreno que es del enemigo, no solamente lo estamos haciendo a propósito, sino que nos estamos aliando otra vez de nuevo con el diablo. Otra vez de nuevo con Satanás. Y hermano, en ese terreno vamos a sufrir consecuencias personales, familiares, presentes e inclusive puedo tener consecuencias futuras y eternas, como vimos en el caso de Judas. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque el diablo no anda con juegos. Él te quiere destruir. Quiere destruir tu vida espiritual. Pero dice Santiago en el versículo 20 que si somos exitosos, ¿no?, en hacer volver a un hermano al camino de la verdad, dice Santiago que se cubrirán ¿qué? Multitud de pecados. Esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a cubrir esos pecados. Eso no es lo que significa, sino que el hermano que vuelve y se arrepiente de sus caminos, Dios lo va a perdonar. Dios lo va a restaurar por la misma gracia que a nosotros todos los días nos perdona, nos lava y nos limpia. Dice que Dios entonces va a poder cubrir multitud de pecados y no se seguirán acumulando sobre él más maldades. Ayer escuchaba la prédica del pastor Alfredo, después escuché contando la historia de David. Nosotros tuvimos acá una prédica sobre eso, cuando David, ¿no?, tuvo un hijo con la mujer de su mejor amigo. Todo eso trajo consecuencias. La muerte del niño trajo consecuencias en él, en su mujer, el dolor de la pérdida de un nene, las consecuencias familiares después que tuvieron, por eso, por desobedecer a Dios. Y el pastor decía algo que es que yo quiero que usted hoy se lo deje y se lo lleve bien en claro. El pecado, aunque Dios lo perdona, nos lava y nos restaura, las consecuencias del pecado las vamos a cosechar. Cada cosa que sembramos, dice la Biblia, es un pasaje que yo les digo, todo lo que el hombre coseche, eso el hombre va a sembrar. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Por la gracia y la misericordia de Dios, si somos hijos verdaderos, no vamos a perder la vida eterna. Pero las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestro extravío, las consecuencias de haber pisado terreno enemigo otra vez, habiendo conocido la verdad, van a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Si alguno hace volver a un extraviado de la verdad, Dios lo va a cubrir, Dios lo va a restaurar, va a volver a la comunión con Dios y va a evitar que se le acumulen más pecados. ¿Por qué? Porque cuando uno está extraviado es como una cadena que viene arrastrando. Cuando uno se extravía de la verdad y no te das cuenta, empezás a hacer más cosas que van en contra de Dios. Por eso más tenemos que estar atentos entre nosotros cuando vemos un extravío, aunque sea el más mínimo, de corregirlo, de guiarlo de una manera inmediata. Porque si seguimos en ese extravío vamos a seguir acumulando más errores.
porque no hay algo espiritual que se cerró en mi vida. Y el diablo tiene vía libre si yo no me arrepiento inmediatamente y empiezo a arrastrarme y a bambolearme. ¿Por dónde? Por todos lados. Dios es quien perdona, pero nunca debemos olvidar que para lograr esto, Dios utiliza instrumentos humanos para guiar, para corregir, para poner en vereda muchas veces el extravío. Dios usa la iglesia, Dios usa pastores, Dios usa instrumentos humanos para corregir. Dice 2 Corintios 5, 19 y 20. Para que usted no piense que a mí se me ocurren las cosas. Dice así: Dios estaba reconciliando consigo el mundo a través de ¿quién? De Jesús. Jesús bajó del cielo y le mostraba a la gente el reino de Dios. Vengan, síganme, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de Dios ha venido. Y de esa manera Jesús estaba reconciliando a la gente con Dios. Cuando Él murió en la cruz, dice que Dios ejecutó en esa cruz el juicio que todos nosotros merecíamos. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. Dice, no tomándole en cuenta sus pecados a los hombres, y ahora dice, fíjense esta palabra, dice, y ahora nos encargó ¿a quién? Dice, a nosotros, a la iglesia nos encargó que la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Jesús, como si Dios estuviese hablando a través de la iglesia. Reconcíliense con Dios. Vuélvanse de su extravío. Dios usa instrumentos humanos para hacer volver a la gente de su extravío, para hacer inclusive volver a aquellos que no conocen a Dios. Y esto funciona así. Nosotros vemos una persona que se ha extraviado de la verdad, Dios nos va a usar a nosotros para irlo a buscar, para ir a confrontarlo, a decirle, a explicarle. Y eso que hacemos, dice el apóstol Pablo, es como que Dios está hablando a través nuestro, diciéndole a la gente, reconciliate de nuevo con Dios. Te extraviaste, te perdiste, regresá, porque estás en terreno que no es santo. Estás en terreno enemigo. Dios nos va a usar para llevar adelante esta tarea de reconciliar. Ah, pastor, pero no sea tan severo. A algunos se le escapa una mentira. Bueno, si la dicen en mi presencia, yo le voy a decir que eso no está mal, que no está bien, que es terreno enemigo. Ah, pastor, pero yo hablo así. No. Estás extraviado de la verdad. Si le hablas más a la gente, si la insultás, si todavía tenés enojo, estás pisando terreno enemigo, porque eso no es de Dios. Y estás extraviado. Así que sépalo, que si yo lo escucho, si yo lo veo, va a ser corregido. Va a ser corregido. Este es el mismo principio, hermano, que se ve en Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, se extravía o te hace algo, te daña por un extravío, dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo o dos más. Y vayan, dice, y repréndanlo. Para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice?
conste toda palabra, lo malo que ha hecho. Bien, y si no te oyere, ¿qué hacemos? Bueno, decíselo a la iglesia. Decíselo a la iglesia. Y si después de habérselo dicho a la iglesia, y que la iglesia se lo diga, no entiende, dice el apóstol Mateo, tenelo por gentil y publicano, tenelo porque no es cristiano. O sea, no te escucha, no te hace caso, no puede cambiar, porque no es un cristiano. Hermano, ¿qué verdad es esta tan grande? El Hijo de Dios verdadero que ha recibido el Espíritu de Dios se corrige, endereza, entiende la corrección. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mateo dice que aquel que después de 3 veces que van y le dicen, y inclusive la iglesia va y le dice: hermano, estás equivocado, estás viviendo en extravío, y ese hermano no se arrepiente porque no es un hijo de Dios. Se ha engañado creyendo que por venir a la iglesia es un cristiano y no entiende que va camino a la condenación eterna. Este edificio no te hace ser un cristiano. Lo que te hace ser un cristiano es vivir la palabra de Dios todos los días, arrepentirte de tus pecados, porque los ves, a través de la palabra, a través de un hermano, y constantemente estamos en esa lucha, que queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero también vemos nuestras caídas, pero escuchamos. ¿Qué dice este pasaje? Si ves a un hermano extraviado, andá y decile, solo. Si no te escucha, agarrá 2 hermanos de la iglesia y andá y decile de nuevo. Ponele presión, porque quizás así te escuche, porque su vida corre peligro. Y si no te escucha, dice, decíselo a la iglesia. ¿Y por qué Dios le tenemos que decir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que exponer esto en la iglesia, el pecado de la gente? ¿Para que se avergüence? ¿Para que sufra? No. ¿Por qué se lo tengo que decir a la iglesia, hermano? Para que más gente de la iglesia vaya y lo busque por amor y le diga que se está destruyendo, que se ha extraviado de la verdad. Porque Dios está rogando por intermedio de nosotros, de la iglesia: vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios, reconcíliense conmigo. Hermanos, el cuidado de la iglesia es de todos. Yo estoy acá para cuidarlos a ustedes, y ustedes están acá, ¿para qué? Para cuidarme a mí también. Porque yo no estoy exento de caer. Nadie está exento de caer. Gálatas 6:1 tiene el mismo principio. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, hermanos más crecidos, que pueden ver el extravío, esta lucha de la carne, del espíritu, del pecado, de la santidad, ustedes que son, dice, espirituales, restaurarle ¿con qué dice? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Terminar la carrera cristiana, hermanos, bien, también es una responsabilidad de nosotros, la iglesia. Cada uno tiene una responsabilidad individual, personal con Dios. Yo no me puedo meter en tu casa, no puedo yo ver lo que haces las 24 horas del día. Es una responsabilidad propia de cada uno, donde nosotros como iglesia le decimos constantemente: hay que orar, hay que conocer las herramientas espirituales,
Hay que leer la palabra de Dios, hay que aprender a conocerla, a nutrirse. Tienen que venir a escuchar, a aprender, a dejarse ser guiados. Todos tenemos una carrera individual delante de Dios. Pero también tenemos como iglesia una responsabilidad. Así que si ves a tu hermano que está extraviado, que está en una falta, anda a hablar con él, anda a hablar con tu pastor, para que él sepa y para que lo puedan restaurar. Bien, ¿de qué manera lo restauramos, pastor? ¿Qué tengo que hacer si yo no estoy? Bueno, usted lo tiene que saber. ¿De qué manera restauramos al hermano? Dice este pasaje, con mansedumbre, con amor, no juzgándolo, sino mostrándole primero la falta. Segundo, ¿qué le muestro? La verdad, la palabra de Dios. Tercero, ¿qué le muestro? La vida de Jesús, no la mía. La vida de Jesús, para que él vea la falta, para que vea la palabra de Dios la falta y para que vea la vida de Jesús, que ese extravío que está haciendo no estaba en la vida de Jesús. ¿Qué más le sigo mostrando? La cruz. Que se tiene que arrepentir, que hay perdón, que hay restauración a través de la confesión de pecados. Todo esto, dice Santiago, lo tienen que hacer viéndote a vos mismo. Es decir, si ves a un hermano extraviado y vos lo vas a corregir, te tenés que ver vos en esa situación, como si vos hubieses caído, para poder corregirlo en amor y no juzgándolo. Hermano, Dios quiere que nosotros entendamos que cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay un extravío en nuestra vida, ese ciclo espiritual se tiene que cerrar. A veces nos damos cuenta solos, pero a veces necesitamos de otros. Porque cuando pecamos, nos movemos a terreno enemigo, y si no cerramos ese ciclo espiritual en nuestra vida, el diablo tiene vía libre en mi vida para seguir, como dice Santiago, arrastrándome a más pecados. Cuando usted se da cuenta en su vida que pecó contra Dios, tiene que ser un chip disparador enseguida, la cruz. Señor, me di cuenta que pequé contra Él. Te pido perdón. Te pido que me restaures en el nombre de Jesús. Así sea una mentira, así sea un celo, un enojo, así sea un robo, así sea lo que sea que nos demos cuenta que hicimos mal contra Dios, inmediatamente tiene que venir la confesión para que se cierre eso espiritual en mi vida y el diablo no siga teniendo acceso a mi vida ni a los que me rodean. Porque el pecado que yo sigo cometiendo y arrastrando daña no solo mi vida, sino a los que me rodean. Así que usted tiene que saber que cuando peca contra Dios, lo primero que se le tiene que venir a su cabeza es arrepentirse. Porque si no, el diablo lo va a atormentar. Y el primer tormento que viene es en la mente. Todo esto, dice, lo tenés que hacer mirándote a vos mismo, como si vos estuvieras en ese lugar. La mayor prueba, hermanos, de un hombre crecido espiritualmente, la mayor prueba, hermanos, de que hemos
o tenemos un crecimiento espiritual en nuestra vida es cómo vemos y cómo tratamos el pecado. No solo en nuestra vida, sino en los demás. Un hombre espiritual crecido entiende que no puede negociar con el pecado, con la desobediencia, con el extravío. Si hay un pecado, hay que corregirlo. Punto. Porque es terreno enemigo. Y la segunda cosa para saber si estamos maduros es cómo corregimos ese extravío, no juzgando, sino mostrándole a la persona el extravío, la verdad, el amor de Dios, la cruz y el arrepentimiento de nuestros pecados. Acuérdense la falta de misericordia de los fariseos, de los judíos de la época de Jesús. Ellos jugaban y ellos vivían peor que a la gente que jugaba, porque nadie lo cumplía. Pero Jesús, ¿qué vino? Con misericordia, con perdón, con restauración. La idea de corregir, hermanos, a un pecado no es para destruir, no es para decir yo soy mejor que vos. No es para decir, mirá qué grande soy espiritualmente, no, es para restaurar, para reconciliar con Dios. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer en este proceso de restauración? Si nos extraviamos, hay algo que el hermano y yo mismo me tengo que recordar todos los días, que la gracia que perdona, que la gracia que nos restaura todos los días no fue barata. El Hijo de Dios murió por nuestros pecados. No fue barata. Y eso es algo que tenemos que recordar todos los días y recordarlo como iglesia. Así que en el mensaje de restauración también está incluido esto. Hermano, acordate lo que hizo Jesús por vos. Acordate lo que costó. Acordate que vos ya no sos más lo que eras antes. Hermanos, el que entiende esta verdad es solamente un hijo de Dios. Un hijo de Dios verdadero escucha esto y entiende y le da tristeza. Pero el que no es hijo de Dios, no le importa, sigue adelante, no cambia, porque no tiene ningún remordimiento, tiene una sola naturaleza, solamente la carnal. No tiene la espiritual. No entiende el regalo de la palabra de Dios, no entiende el regalo de la cruz, no entiende la gracia, no entiende el perdón y no puede ver y escuchar el reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos, hermanos, cada vez que Dios nos perdona y nos restaura? ¿Qué nos dice Jesús? Te perdono. Andá y no peques más. Es lo que hizo Jesús con la mujer encontrada en adulterio. Hay una presión, hay una nueva visión en nuestra vida como hijos de Dios. Así que los Gálatas dicen, si Dios te perdonó, si Dios tuvo compasión de tus errores, andá y corregí con amor. No dejes pasar ese error. No dejes pasar esa falta. Mostrarle la vida de Jesús, no la tuya. Mostrarle que en la vida de Jesús no había ese error. No estaba eso presente. Y la restauración es con amor y con mansedumbre, no con superioridad. Por eso dice Gálatas, mirándote a vos mismo en esa situación, no sea que vos
por juzgar mal, caigas en el mismo pecado. Cuando yo juzgo, hermanos, a un hermano sin amor, vamos a caer en el mismo pecado, dice Dios. Cuando yo juzgo, hermanos, inclusive a aquellos que no son cristianos, por sus acciones, por aquellos que no entendemos por qué lo hacen, pero espiritualmente sí, porque están atados. El diablo y el pecado los tiene atados, por eso hacen y viven como viven. Y en vez de tratarlos con amor, con misericordia, con entender esa esclavitud espiritual, ¿qué hacemos? Lo juzgamos. ¿Y qué decimos? Yo no soy igual a ese que cayó. Yo no soy igual a aquel que no conoce a Dios porque yo vengo a la iglesia, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo no caí en ese pecado. No entiendo cómo esa gente puede hacer esas cosas. Qué malas personas que son. Y así muchas veces andamos como cristianos juzgando al hermano y a aquellos que no conocen a Dios. Bueno, dice Dios que en esa soberbia, ¿qué dice Gálatas? Va a permitir que vos caigas en tus propias palabras, en tus propios juzgamientos, en tus propios juicios, porque vos no obraste con amor. Por eso dice, cuando vayas a corregir, mírate a vos mismo, como si vos hubieses caído en ese pecado, no sea que tú también seas tentado por juzgar y caigas en la misma situación. Hermanos, Dios permite todo esto en nuestra vida porque quiere que seamos cristianos de una sola pieza, donde el amor sea nuestra única respuesta, donde la reconciliación, la misericordia, el perdón y la restauración sea nuestra única manera de expresarnos y no el juzgar, y no caer en el terreno del enemigo. Por eso la fe que nosotros creemos siempre descansa ¿en dónde? En el amor. Nuestra fe descansa en el amor, donde vemos el amor de Dios para con nosotros y ahora nosotros amamos al prójimo. ¿Cómo? A nosotros mismos. No solo que pueda ayudar física, no solamente que pueda ayudar material, no solamente que pueda ayudar emocionalmente, sino cuando mi hermano cae, tener el amor suficiente y la misericordia suficiente de saber que corre peligro, que el diablo va a venir como león rugiente a su vida a querer destruirlo, y no nos podemos quedar en esa situación. Hermano, todos los días le tenemos que pedir a Dios, primero, que nos ayude a luchar contra nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto salvarás tu vida y la de los demás, y la de los que te siguen. Todos los días le tenemos que pedir a Dios, Señor, ayúdame a luchar contra mí mismo. Señor, ayúdame a amar tu palabra. Señor, ayúdame a amar al prójimo. Porque nosotros no tenemos ese amor. Ese amor es de Dios, en nosotros. Hermanos, con esto terminamos. Que esta palabra les sea de bendición.